desde las afueras de Casa Presidencial, donde hace unos minutos un grupo de veteranos de guerra de la Fuerza Armada se concentró con un solo objetivo: exigirle al presidente Salvador Sánchez Serén sancione la reciente ley de veteranos de guerra que fue aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa, ya que, según ellos, este tema se hizo con fines políticos y no como se había acordado desde un principio. Dentro del marco de la ley. ¿Y de dónde va a salir Serrano? ¿Tienen que bonitos? Jamás será vencido. En otra información, la policía capturó a un hombre implicado en la colocación de explosivos al interior de un vehículo a las afueras del Ministerio de Justicia y Seguridad. El hecho registrado el pasado 28 de agosto. Afortunadamente, las autoridades trabajaron alrededor de 5 horas y lograron desactivar los explosivos en el vehículo que tenía reporte de robo. El detenido, identificado como Juan Carlos Argueta, será acusado de actos y organizaciones terroristas. Y hay más capturas. La Policía Nacional Civil detuvo en flagrancia en la colonia Providencia de San Salvador a Héctor Orellana Guerra, quien se conducía en ese pick-up con 600 paquetes de cigarros de la marca Modern. La comercialización de este producto es ilegal en el país. Además, en Mexicanos, por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil, fue detenido Heriberto Ayala Hernández, capturado luego de una alerta que el sujeto intercambiaba este tipo de material a través de Internet. Y anoche se registraron nuevos hechos de violencia. Un adulto mayor murió cuando se dirigía a su casa tras una jornada de trabajo. Esta es la calle que pasaba todos los días el señor Alejandro Alberto Pacheco, de 59 años de edad. Él fue interceptado por sujetos quienes le insertaron varios disparos. Al momento del ataque, el hombre se dirigía hacia su casa. Sí, había salido a traer los alimentos. Esa es la información que se tiene por parte acá de familiares, pues, de que el señor había salido y iba con rumbo a la casa a traer los alimentos. La fiscalía no tiene indicios del por qué le quitaron la vida, solo que la zona es controlada por estructuras criminales. Los motivos pues no se han establecido por el momento, solo se sabe de que esta persona trabajaba como vigilante en una fábrica de aceite. Eso es la única información, no se tiene mayor datos sobre la identidad de los hechores. El hecho se dio entre la calle El Chaparralito y calle San Marcelino, Polígono 4, Cantón El Chaparral, de Lourdes, Colón. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez. En el cantón Huizultepeque de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, 2 presuntos pandilleros fallecieron tras un enfrentamiento armado. Según las autoridades, al menos 6 miembros de estructuras criminales se encontraban en una casa destroyer de la zona cuando fueron sorprendidos por elementos de la PNC que patrullaban dando paso a un tiroteo. Los fallecidos fueron identificados como Jorge Alberto Iraeta Morales, de 21 años, y Denis Corea Ruiz, de 15, ambos pandilleros de la zona. Tras el intercambio de disparos se decomisó un fusil M16. En la zona oriental, una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas con arma de fuego. Los detalles gracias a nuestro canal aliado TVO. La colonia San Antonio 2, en el lugar conocido como la línea férrea en San Miguel, fue el escenario de un doble homicidio. Esta vez, madre e hija fueron las víctimas. Parecía ya unos sujetos ahí vestidos de negro, camuflaje, y sacaron a las personas que habitaban ahí en el patio afuera, atrás de la casa. Les hicieron unos disparos, falleciendo estas en el lugar. Según fuente policial, una de las hipótesis podría ser el parentesco de las víctimas con un miembro de una estructura delincuencial. Al parecer se presume que la señora tenía un hijo que anda en pandillas, pero es una hipótesis. El hecho sucedió a tempranas horas de este miércoles y desde el aviso al 911 la policía trabaja ya en la búsqueda de los homicidas. No se tiene una hora exacta, solo se dice horas de la madrugada, pero una hora exacta no se tiene. Pero sí, desde que se dio aviso al 911, pues se montó un dispositivo y todavía se anda en ello, en dispositivo de búsqueda, por supuesto. La ola de violencia parece no cesar y ahora María Digna Morales, de 42 años, y Glenda Marisol Portillo, de 15, se suman a las estadísticas de homicidios en El Salvador. A esta hora hacemos un enlace con el periodista Julio Guevara, quien nos prepara un informe sobre un fenómeno que tiene alarmados a muchos salvadoreños. Julio, buenas tardes, cuéntanos de qué se trata.
El semáforo está en rojo, señal de preocupación para cientos de automovilistas que a diario circulan en el Gran San Salvador. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque los asaltos en lugares como este se han incrementado considerablemente según los últimos estudios. Acá, el adelanto de un informe que le estamos preparando. Es el diario vivir en las calles de San Salvador. Para los automovilistas podría tratarse de un recorrido tranquilo. Sin embargo, cuando el rojo del semáforo los obliga a detenerse, todo podría cambiar. Se ponen varias personas a ver, aquí en este lado, como 3 y otros 3 acá, y andan armados todos. Tocan el vidrio, si no a la fuerza hacen que lo baje y le sacan todas las cosas. Es la voz de una víctima de robo en la capital. Los delincuentes están al acecho. La época navideña es luz verde para que este tipo de casos se disparen como nunca a lo largo del año. Pero la distracción de los conductores también juega en contra. El 95% de las víctimas va utilizando sus dispositivos móviles al interior del vehículo. Estudios indican que en el Gran San Salvador aproximadamente 20 automovilistas son asaltados a diario. Pero ¿cuáles son los puntos de mayor peligrosidad? Conózcalo a las 8 de la noche. Feliz tarde. Estaremos muy pendientes. Gracias, Julio. Feliz tarde para ti también. Y el anteproyecto de ley que busca la reinserción de pandilleros fue discutido en una comisión de la Asamblea Legislativa, aunque diputados consideran que se debe tomar otras medidas excepcionales para obtener buenos resultados. La ley que busca la reinserción de pandilleros fue discutida en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Benito Lara, ministro del ramo, llegó con su cuerpo de asesores. La propuesta contempla la suspensión de la acción penal en el caso de los delitos considerados como no graves a las personas que busquen adherirse a los programas de esta ley. Es decir, los 2 delitos perdonados serían agrupaciones ilícitas y pertenecer a un grupo terrorista. De abandonar la ley, se iniciará también la acción penal. Las personas que hayan pertenecido a estos grupos, si ellos deciden acogerse a los programas o servicios, se va a suspender la acción penal, mientras ellos permanezcan en los mismos. Pero en el caso de separación o abandono, lo único que queda es para la Fiscalía es promover la acción penal y continuar con el proceso penal que les corresponda a ellos por esos 2 delitos. Los diputados consideran que tal como está planteada la normativa, no se tendrán los resultados esperados. Creen que lo primero que se debe hacer es recobrar el control de los territorios y después hablar de oportunidades. Es preferible ir y sustraer aún en contra de su voluntad, en forma focalizada, con base en inteligencia policial, a determinados pandilleros para ir a lograr después la intervención de las instituciones y controlar territorialmente la zona, a quedar a expensas de que esa persona o va a seguir matando, o va a seguir extorsionando, o va a terminar muerto. Necesitamos medidas de carácter contundente porque estas medidas, en mi criterio muy buenas, se pueden aplicar a aquellos miembros de pandilla, o más bien a aquellos jóvenes que todavía no son miembros de pandilla y están susceptibles a hacerlo. La que vigilaría la funcionabilidad de la ley sería una comisión integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Niñez y Adolescencia y la Corporación de Municipalidades. De acuerdo a datos de las autoridades, en el país hay más de 150.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Ellos podrían ser los primeros beneficiados. Sin embargo, no hay un número específico. Son los que han cometido delitos leves. Leve es que es escarcelable, que llega de 1 a 3 años, y se le podría decir como medida sustitutiva tiene que ir a ese programa, como medida sustitutiva. El financiamiento de la ley saldría de la contribución especial para la seguridad que se ha comenzado a pagar en los últimos días. De momento continuará siendo estudiada en la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.
Y en otros temas, será el Tribunal Quinto de Sentencia quien resuelva finalmente sobre el caso del expresidente Francisco Flores, quien fue acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia y lavado de dinero. El caso estará a cargo del juez Jesús Ulises García y será él quien, con base a su análisis jurídico, condenará o absolverá al exmandatario, quien por ahora se encuentra detenido en una Bartolina de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. La defensa del expresidente Francisco Flores apeló formalmente la decisión del juez séptimo de instrucción, quien ordenó el traslado a las Bartolinas policiales. Piden que el exmandatario continúe en arresto domiciliar. El estado de salud del expresidente Flores es uno de los argumentos de los que se valen sus defensores para pedir que se reconsidere mantenerlo en las Bartolinas de la División Antinarcóticos. El exmandatario sufre de problemas en la vesícula. Sus abogados dicen que debe guardar prisión en su casa, pero el juez señala incluso que existe el peligro de fuga y que debe de permanecer en el recinto policial. Hay múltiples argumentos, dentro de ellos están situaciones que no fueron valoradas en su momento o que sirvieron para modificar las medidas. En este caso hay situaciones de salud que el único que puede emitir un dictamen al respecto es el médico que corresponde, el médico tratante o en su defecto medicina legal. El exmandatario se encuentra en las instalaciones de la División Antinarcóticos desde el pasado 3 de diciembre. El juez Miguel Ángel García Argüello decidió revocar el arresto domiciliario. La defensa considera que no se tomó en consideración su actual condición física. Bueno, de todo es conocido cuáles son las condiciones en las Bartolinas, incluso de la DAN. Es limitado el espacio que se tiene, él necesita movilidad, necesita actividad y lastimosamente en el lugar ese no se cuentan con esos medios. Una vez presentada la apelación, el juzgado séptimo de instrucción enviará a la Cámara Primero de lo Penal la solicitud para que éste resuelva en un periodo de 3 días, aunque puede tomarse más tiempo para resolver. Este es un informe de Inmar Batres. Ahora vamos hasta la sala de redacción con la periodista Alejandra Canales, quien nos tiene declaraciones del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, referente a diversos temas. Alejandra, buenas tardes. Hola Jennifer, así es, esta mañana platicamos con Florentín Meléndez, quien en este momento está como presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y se refirió a que ya está listo el borrador de la sentencia en torno a los 900 millones. Pero también habla sobre que se estudia la admisibilidad de al menos 5 recursos de inconstitucionalidad en contra del impuesto a la seguridad, es decir, el 5% que se cobra mediante a los servicios de telefonía. Escuchemos. Están en estudio, todavía no tenemos nada definitivo para resolver. Están en proceso el estudio de las 5 demandas. Eso tendrá que valorarlo el tribunal. No le puedo decir si se va a suspender o no el pago, si se va a emitir con medida o sin medida, o si se va a declarar inadmisible. Esas son cuestiones que todavía estamos en proceso de discutir. Florentín Meléndez asegura que podrían haber resoluciones antes que finalice el 2015 y estas podrían ser sobre los 900 millones, pero también sobre la ley de amnistía, que es otro proceso que también está bastante avanzado y en donde ya hay un borrador de resoluciones. Sin duda alguna, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia seguirá trabajando y podrían haber sorpresas. Además, tampoco se asegura si son admisibles o no los recursos en torno al impuesto a la seguridad. Habrá que esperar qué es lo que sucede, porque de admitirlos y de suspender el acto reclamado también podría significar un nuevo golpe a las estrategias gubernamentales. Esta es la información que tenemos en la emisión de las 8 de la noche. Vamos a ampliar los detalles. Por supuesto. Gracias, Alejandra, por esta información. Buenas tardes. Continuamos con más y a nivel internacional. Hoy se celebra el Día de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y en nuestro país distintas personalidades se han reunido para pronunciarse en contra de este flagelo. Claudia Cusco ha dado cobertura. Buenas tardes, Claudia.
Jennifer, amigos televidentes, un saludo. El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha desarrollado esta mañana un importante evento que tiene como objetivo el combate a este flagelo para el beneficio de la población. Han desarrollado el foro denominado Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en los países que conforman el Triángulo Norte, que abarca Honduras, El Salvador y Guatemala, donde en los últimos años se han registrado hechos vinculados a actos de corrupción. Ha estado presente la embajadora de los Estados Unidos, quien ha dicho que el gobierno de su país lleva una lucha incansable contra este fenómeno. Escuchemos parte de la declaración que se han brindado esta mañana. Transparencia Internacional nos ha catalogado con un 39 sobre 100 y consideramos que ese número, si bien es el mejor del Triángulo Norte, no es un número aceptable para los ciudadanos que queremos que en El Salvador funcionen las instituciones democráticas. Mire, si todos pagamos nuestros impuestos y se requiere que los fondos públicos se utilicen de la manera mejor para que podamos atender los problemas de seguridad ciudadana, la salud, mejor educación para todos. Según el Grupo Global de Integridad Financiera, los 3 países del Triángulo Norte perdieron entre los años 2003 y 2012 más de 52.600 millones de dólares. Repito, 52.600 millones de dólares por la corrupción. ¿Cuántas escuelas y hospitales se hubieran construido con estos fondos? ¿Cuántas plazas de trabajo y becas universitarias se hubieran generado? Entre los invitados especiales figura el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quien ha destacado el reciente hecho de corrupción que se destapó en su país y que llevó al derrocamiento al ahora exmandatario Otto Pérez Molina y a su ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Escuchemos. Salimos a la calle a expresar nuestro rechazo a la corrupción, que fue el primer pegamento que nos vinculó. Luego nuestro rechazo a la forma tradicional mañosa de hacer política y nuestra solicitud porque se hiciera justicia. Nos preguntan a cada rato, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que se logró? Miren, ni nosotros mismos no lo creemos. La embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, ha destacado que el no combatir la corrupción se está dejando de llevar a cabo acciones en beneficio de la población, sobre todo en aquellas áreas donde más se necesita, como lo son salud y educación. Vamos a llegar hasta acá con esta información, Jennifer. Más detalles en nuestra próxima edición de Noticias. Buenas tardes para todos. Gracias, Claudia, por esta información. Continúan las protestas para impedir que Luis Martínez sea reelecto como fiscal general. Los detalles al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Organizaciones sociales de la plataforma Urge Justicia y Transparencia en El Salvador se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República para exigir un proceso transparente en la elección del fiscal general. Dicen estar contra la reelección de Luis Martínez. A exigir de las y los diputados que en este momento están continuando con el proceso de elección, que dicha selección sea apegada a derecho, basada bajo criterios idóneos y también en un procedimiento transparente en el cual permita a la población poder participar y poder dar su opinión. Y en la Asamblea Legislativa, los diputados aún no logran un acuerdo para elegir al fiscal general de la República. Arena y el FMLN sostendrán reuniones bilaterales a fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Vamos a intensificar las reuniones bilaterales y multilaterales entre todos los partidos políticos en el momento de poder lograr un dictamen para aprobar Consejo Nacional de la Judicatura o la elección del fiscal general de la República. E instarlos, ¿verdad?, que sigan en ese esfuerzo tan importante que están haciendo de acercamientos, ya lo decía el diputado Mason, mañana tienen una reunión, ojalá pudiéramos pues lograrlo.
En otros hechos, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social brindaron esta mañana un informe general de los logros alcanzados en el presente año. Ellos destacaron que la institución tiene hasta la fecha un abastecimiento de medicamentos del 99.8% en los hospitales. También afirmaron que este 2015 el servicio de consultas médicas y atención se ha mejorado a nivel nacional. Más de 100 docentes se reunieron para participar en un encuentro nacional de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes 21 de junio. Azucena Sandoval nos cuenta más en el siguiente enlace. Azucena, adelante. Muy buenas tardes. El Instituto Nacional Francisco Morazán ha sido el escenario de esta Asamblea General Ordinaria que ha realizado Andes 21 de junio. Aquí se habló sobre los aciertos que se han tenido como organización y cuáles son las proyecciones para los próximos años. Escuchemos. Es necesario elaborar políticas públicas, es necesario incidir para que la educación sea un tema central y que todos estemos preocupados por mejorar la educación de nuestros niños y niñas del país. Entonces ese es el compromiso de Andes. En estos 50 años nos comprometemos a trabajar de la mano con la comunidad educativa, a trabajar de la mano para defender la escuela pública. El evento fue aprovechado para solicitar un incremento a educación y de esta manera apoyar a los docentes con un retiro digno. Al respecto, el director departamental reaccionó y aseguró que ya se está trabajando en ello. Escuchemos. El llamado es a los compañeros maestros a tener esa paciencia, esa calma necesaria, que en estos procesos es necesaria, ya que hay procesos que requieren tiempos, ubicar los recursos, luego darles la canalización adecuada. Los trámites no se pueden resolver de la noche a la mañana. Entonces yo diría que el Ministerio de Educación está haciendo todo el esfuerzo para responder favorablemente a esta necesidad, a esta demanda de los maestros. Esta es toda la información que tengo a esta hora y más detalles en la siguiente emisión de Noticias. Feliz tarde. Gracias y feliz tarde para ti también. Y tenemos información a nivel internacional. En París, las negociaciones para que 180 naciones firmen un acuerdo global para reducir las emisiones de gas que producen el efecto invernadero continúan contrarreloj. Cristina Caicedo de La Voz de América nos amplía. En la segunda semana de conferencias y a solo días de que se venza el plazo para llegar a un acuerdo global en la Cumbre de Cambio Climático COP21 en París, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, por un lado felicitó a las empresas por los compromisos hechos, pero al mismo tiempo las instó a hacer más. Una empresa incluso se ha comprometido a adquirir el 100% de su energía de fuentes renovables. En acciones como estas grandes empresas no solo hacen su parte y ayudan a resolver el problema del cambio climático, sino que son un ejemplo para las empresas de todo el mundo y las animan a tomar medidas similares. Kerry se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el cual también urgió a que se llegue a un acuerdo global. Espero sinceramente que las partes aceleren la velocidad de sus negociaciones para que el viernes por la noche tengamos un acuerdo universal y robusto sobre cambio climático. El secretario de Estado estadounidense dijo además de que el sector privado es clave para hacer este tipo de compromisos, ya que los gobiernos son incapaces por razones políticas o ideológicas. El camino a París, a través de París y hacia adelante, se pavimenta con sus decisiones. Las decisiones tomadas por los líderes del sector privado, por los proyectos que ustedes elijan para participar. Más de 180 países han presentado sus promesas nacionales para la reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2020. Sin embargo, analistas científicos dicen que no será suficiente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y para hablarnos más al respecto de esta cumbre que finaliza el próximo viernes, nos enlazamos vía satélite con Celia Mendoza de La Voz de América hasta París, Francia. Celia, buenas tardes. ¿Cómo avanza esta cumbre? Muy buenas tardes, realmente hoy fue un día muy productivo. El presidente de la Asamblea, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, presentó un nuevo documento. Este nuevo documento ya no tiene 39 páginas, tiene alrededor de 29 páginas y este es mucho más conciso en lo que se espera hacer. Cambió el vocabulario que está dentro de esto. Obviamente no se habla de compensación, que era algo que Estados Unidos había pedido, en especial luego de que se hablara acerca de las pérdidas y también de los daños. Y hemos
hemos visto que también se está hablando mucho más acerca de la temperatura. Los países como las islas y las áreas que han sido afectadas por los problemas del cambio climático estaban pidiendo que la temperatura se mantuviera en 1.5 y no en los 2 grados centígrados, y esto se logró consolidar en este documento que ahora se espera pueda llegar a un acuerdo final para este viernes. Sin embargo, esto no es seguro, ya que hemos visto cómo India se está negando a algunos de los puntos, ya que ellos quieren garantizar que no se les impida que sigan creciendo y que puedan desarrollarse industrialmente así como económicamente. Por supuesto, Celia, también organizaciones ambientalistas han dicho que no ven mucho esfuerzo por parte de la cumbre para tratar de evitar y contrarrestar el cambio climático, que no hay herramientas suficientes en este borrador que han presentado. Así es, los activistas reaccionaron de inmediato, horas después de que se hiciera esta conferencia de prensa por parte de la líder de la ONU, Cristina Figueres, así como Laurent Fabius. Ellos aseguran que este documento, en aras de ser aprobado lo más pronto posible, está dejando afuera importantes puntos como la financiación, el apoyo a las naciones en desarrollo, así como esa responsabilidad que se necesita para los países en desarrollo. Las tecnologías también es algo clave que ellos aseguran no se está organizando, ni tampoco compromisos que ellos indican se están haciendo por parte de los países y los gobiernos que han afectado en su mayoría el cambio climático. Ese es el punto que para estos activistas es fundamental que se tome, que China, Estados Unidos, Europa, los países industrializados realmente hagan un compromiso y no le den la responsabilidad a los negocios como lo hemos visto en las últimas conversaciones. ¿Podrían haber más cambios sustanciales en la propuesta o en el documento que se presentará ya el viernes, aparte de este borrador que se ha hecho y que se ha presentado hoy? Bueno, esto lo tendremos que ver en las próximas horas. A las 8 de la noche, hora local, empezaron las discusiones de este documento y hemos visto presión muy fuerte por Francia para que estos no se extiendan hasta el fin de semana, como sucedió en el pasado en diferentes reuniones. Ellos quieren que haya un documento concreto, es por eso que se ha hecho mucho más sencillo el texto. Lo hemos leído, hemos visto los puntos, podrían haber algunos cambios fundamentales. Lo que sí no vamos a ver es que se incluya el punto de compensación, y eso es lo que muchos países en desarrollo quisieran ver para que, como decíamos, países avanzados puedan pagar por este desarrollo limpio que se necesita hacer en naciones en vía de desarrollo que no tienen el dinero para poder seguir adelante y avanzar económicamente y acabar con la pobreza. Gracias, Celia, por esta información que nos brindas en vivo desde Francia. Feliz noche para ti, esperamos nuevamente un reporte mañana. Muchas gracias, hasta luego. Pasamos a más temas en nuestro país. Una inversión que en conjunto supera los 80 millones de dólares y contempla la remodelación del centro comercial Las Cascadas, un moderno centro financiero y un hotel que busca adecuarse a las necesidades de quienes visitan una de las zonas más activas en Antiguo Cuscatlán. Este proyecto fue presentado por los inversionistas y el vicepresidente de la República. La obra ya lleva un 25% de avance y para verificar lo que ahí se está realizando, inversionistas, financistas y representantes del Ejecutivo recorrieron el lugar. Aunque por el momento se construyen las bases, aquí habrá un moderno hotel, un centro financiero y luego del siniestro que consumió gran parte del centro comercial Las Cascadas, también se hará una reconstrucción. Una obra que pretende abrir puertas muy pronto con un proyecto innovador, diferente de lo que había acá antes y que nos da mucho gusto ser partícipes de ello. Tiene propiedades en toda Centroamérica. Aseguran que su principal motivación para invertir en un territorio son los indicadores de una economía ascendente, características que aseguran han identificado en El Salvador. Nuestro aliado comercial es el norte, es México, es Estados Unidos, y en la medida que estas economías se mejoran, nosotros apostamos a una economía creciente en El Salvador. Como inversión directa son 65 millones de dólares. Deben sumarse a esto 15 millones que destinarán los comercios para el acondicionamiento y equipo de los nuevos locales y la promesa de novedosos conceptos. Este proyecto reúne unas condiciones muy importantes. Vemos cómo
se confluyen, en primer lugar, la infraestructura pública, los pasos a nivel que se están construyendo en esta zona son muy importantes para agilizar la actividad comercial. En este contexto, el vicepresidente de la República y también comisionado presidencial para la inversión reiteró la importancia del sector construcción. Contrario a la gremial Casalco, el funcionario califica como positivo el 2015. Hemos cumplido el calendario de sacar de la situación negativa al sector construcción y pasarlo a una condición positiva. Más de 10 puntos hemos avanzado en este año y por primera vez vamos a cerrar un año positivo para la construcción después de varios años negativos. Ortiz dijo que para el próximo año hay más inversiones previstas y se están generando condiciones adecuadas para motivar y atraer inversionistas al territorio salvadoreño. Con imágenes de Alfredo López, informó Crisia Racinos. A inicios de este mes se comenzaron los trabajos de recuperación de las calles que servirán como rutas alternas mientras se construye el túnel bajo el redondel Masferrer. Para conocer cómo avanza la obra vamos a enlazarnos con nuestra compañera Marcela Rivera. Marcela, buenas tardes, coméntanos. Muy buenas tardes, Jennifer. Así es, nos hemos trasladado hacia el redondel Masferrer. Recordar que en este lugar ya iniciaron los trabajos de construcción de un túnel que tendrá 340 metros de longitud y habrá 4 carriles, 2 en cada sentido. Bueno, también como tú ya mencionabas, ya empezaron la construcción y la reparación de las calles alternas cuando ya esté más avanzado ese trabajo acá en el redondel Masferrer. Se habla de la calle Maquilisgua, de la 87 Avenida Norte y Sur, entre otras arterias. Y bueno, como ya estamos viendo en las imágenes, ya los empleados ya están empezando a trabajar en este lugar, en este túnel que estará conectando la avenida Masferrer Norte con la avenida Jerusalén. Y bueno, también vamos a ver cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la tarde en este lugar. Como se puede observar en las imágenes, está un poco complicado ya al incorporarse a la avenida Jerusalén y un poco más fluido en el otro sentido. Y bueno, y así me informe de tráfico y de los avances de construcción del túnel desde el redondel Masferrer. Vuelvo contigo, Jennifer. Gracias, Marcela, por esta información. Ahí lo tiene, tómenlo en cuenta si va a transitar por esta zona porque el tráfico está un poco pesado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos con más hechos. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde para que se extradite a un exdirigente del fútbol nacional hacia los Estados Unidos. Veamos el informe. En reunión de Corte Plena que tuvo lugar esta mañana de miércoles, la Corte Suprema de Justicia le dio trámite a la petición de extradición de Reinaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vázquez está siendo reclamado por un tribunal con sede en la ciudad de Nueva York por estar involucrado en el caso de corrupción que embiste a la FIFA. La petición de extradición estaba en el país desde hace varios días. Sin embargo, no se le había dado trámite en la Corte debido a que faltaba anexar una orden de captura girada por Estados Unidos. Algunos magistrados consultados afirman que se hizo la prevención a la Embajada Americana del obstáculo por el que no se procedía a conocer la petición para extraditar a Vázquez, y en las últimas horas llegó al país la orden de captura y se procedió a la votación, aunque por ahora la resolución está en proceso de firma y se espera sea divulgada por completo en las próximas horas. El proceso ahora pasó al Juzgado 14º de Paz, que será junto a la Policía Internacional Interpol, quienes deberán de proceder a capturar a Reinaldo Vázquez. Vázquez fue presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol entre 2009 y 2010. Es reclamado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, por 5 delitos que tienen que ver con la obtención de sobornos para vender los derechos comerciales de las rondas eliminatorias rumbo a las Copas Mundiales de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA de 2014 y 2018, así como los derechos de algunos partidos amistosos para las mismas fechas. Según la investigación, Vázquez se reunió con representantes de la empresa MediaWorld, compañía de marketing deportivo con sede en Miami, que es señalada en el escándalo de corrupción en FIFA, para firmar el contrato de los derechos televisivos a cambio de al menos 2 sobornos económicos. Las cantidades de dinero que esta empresa pagó a Vázquez fueron recibidas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y otros países. Este es un informe de Manuel Burgos.
Ahora escuche bien la siguiente información. Se recuerda del náufrago salvadoreño José Salvador Alvarenga, pues está siendo acusado de canibalismo por el abogado y familiares del acompañante, que no resistió al naufragio y pereció 4 meses después de estar a la deriva en el Océano Pacífico. Alvarenga, tras su rescate después de 1 año de naufragar, luego de recuperarse de su salud, recibió ofertas y contratos para producir una película y un libro basado en su aventura. El más reciente escándalo fue la demanda de su ex abogado por $1 millón por haber rechazado sus servicios profesionales. Ahora el abogado y familiares del otro compañero mexicano que pereció demandan compartir las ganancias que obtenga tras la compra de los derechos de la historia. En Venezuela, tras la contundente victoria de la oposición en las elecciones legislativas del domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió la renuncia a todo su gabinete. Además, manifestó que una vez instalada la nueva asamblea, tendrá una reacción a cada medida que tomen. La primera de ellas advirtió que será el veto a la ley de amnistía para liberar a los presos políticos, uno de los objetivos anunciados por la oposición para los primeros días de su gestión. Los diputados del FMLN brindaron una conferencia de prensa para externar su postura sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Para conocer más al respecto, nos enlazamos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Raúl Hernández. Adelante. Buenas tardes, así es, este día la fracción legislativa del FMLN habló sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela que dieron el gane a la oposición de este país suramericano. De acuerdo al partido de izquierda, no habrán mayores implicaciones acá en el país con los proyectos firmados, por ejemplo con Alba Petróleos y tampoco en el caso de Petrocaribe. Nuestro primer llamado es a la reflexión, es decir, a examinar lo que ha ocurrido. Nuestro primer llamado no es a desbordarnos o a desanimarnos. Pero no podemos pensar lo que ya expresaba anteriormente, que eso ya es una cadena, un destino fatal y que todos vamos al abismo, ¿verdad? No, en ningún momento. Las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda de América Latina llegaron a administrar y a conducir los gobiernos y ahí están. Sin embargo, de acuerdo al partido Arena, estos cambios que se están viviendo en Venezuela es parte del avance democrático que tienen los pueblos latinoamericanos y posiblemente se tenga un efecto dominó en los próximos años. Esta corriente que viene del gane, del triunfo de Mauricio Macri en Argentina, ahora vemos en Venezuela, vemos una esperanza para América Latina, una esperanza de que la democracia va a ganar por sobre cualquier política fracasada de ese tipo de gobiernos que cada vez más la gente va realizando que son políticas que buscan más engañar a través del populismo y que no les da resultados. Y esta es la información que les tenemos a esta hora desde la Asamblea Legislativa. Se la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Regreso la señal hasta los estudios principales. Gracias, Raúl. Buenas tardes. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral continúa con los preparativos para acreditar a quienes resultaron favorecidos con un cargo durante las elecciones pasadas. Sin embargo, 16 diputados no podrán recibir su credencial. A continuación le contamos por qué. Para la próxima semana, el Tribunal Supremo Electoral prevé entregar credenciales a quienes por medio de elección popular obtuvieron victoria en los diversos cargos. Respecto a la negativa del Pleno de Magistrados para que 16 diputados electos asuman, según les impide el artículo 113 de la Constitución Política de la República, Rudy Marlon Pineda, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo que el Pleno mantiene la postura, aceptando cualquier resolución de las Cortes si los imputados deciden presentar acciones. De la Corte Suprema de Justicia con respecto a la interposición de alguna acción constitucional de amparo, definitivamente si se presenta alguna nos tienen que solicitar los antecedentes o el informe circunstanciado y nosotros tendríamos que presentar como la ley corresponde, seguiríamos el procedimiento que la ley manda. 12 de los diputados electos no asumirán por tener vigente proceso de antejuicio, 3 por ser contratistas del Estado y 1 por parentesco. En Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería anunció la llegada de un grupo de 100 ciudadanos africanos en busca de recibir el mismo trato que los más de 40.000 cubanos que se encuentran en ese país. El país está a la expectativa de un nuevo grupo de inmigrantes.
Además de los miles de cubanos en nuestro país, un grupo de africanos busca pasar por nuestras fronteras. La Cancillería reportó que 100 personas de ese continente quieren entrar al país. A diferencia de los cubanos, ellos llegan sin documentos. Con los africanos, también conocidos como extracontinentales, no vienen identificados, no tienen documento de identificación y ahí la normativa es completamente diferente. Importante tener esa distinción. No es simplemente que ahora, además de cubanos, vamos a tener, los hemos tenido, y eso lo han anunciado ustedes y ha sido información pública, de que tenemos una migración en todo este corredor. El canciller informó que entre el grupo de los cubanos, solo 33 llegaron sin documentos. En Francia, las autoridades informaron que fue identificado el tercero de los atacantes en la sala de conciertos Bataclan en París. Se trata de Mohamed Agad, de 23 años. Era de una ciudad cercana a Estrasburgo y viajó a Siria en 2013. Fuentes oficiales también manifestaron que era cercano a uno de los principales reclutadores de yihadistas en Francia. El pasado 13 de noviembre, 3 hombres asesinaron a 89 personas durante un concierto de la banda californiana Eagles. Fue uno de los peores escenarios de un complot de ataques que dejó en total 130 personas fallecidas y cientos de heridos. Los 3 atacantes también murieron, 2 con cinturones suicidas y 1 a causa de disparos por parte de la policía. Además, la Fundación Telefónica dio a conocer el resultado de su trabajo desarrollado durante este año en beneficio de niños y jóvenes salvadoreños. Bajo el lema Despertando Ideas, se despierta el futuro, Fundación Telefónica invirtió este año en programas sociales $1.3 millones. Cientos de niños desde parvularia hasta bachillerato y docentes se han visto beneficiados con capacitación, acceso a las tecnologías y formación para su primer empleo. Más de 40.000 niños los beneficiados con nuestros programas en las escuelas públicas salvadoreñas. Hemos formado a más de 1.750 docentes en todo lo que es el apartado de TICs y uso de las TICs y de innovación y creatividad aplicadas al aula. Y han sido más de 770 jóvenes los que han pasado por nuestras capacitaciones y formaciones en temas de empleabilidad. La iniciativa existe en más de 30 países en los que voluntarios de esta compañía mundial de telefonía transforman la comunidad dando respuesta a las necesidades. En El Salvador trabajan desde hace 5 años. Más de 220 compañeros de la planilla que conforma Telefónica Móviles El Salvador han intervenido en nuestros programas de voluntarios, han realizado más de 16 actividades, es decir, más de una actividad por mes, y han invertido algo así como 2.200 horas dedicadas a la mejora de escuelas. A nivel local, los programas y cursos se implementan desde Aguachapán hasta Usulután, en aquellos lugares donde las oportunidades poco llegan. A esta fundación le preocupa que niños y jóvenes formen parte de estructuras delictivas. Al joven realmente hay que hacerle creer en sí mismo. Muchas veces la violencia viene porque el joven se siente absolutamente frustrado, ¿verdad? Porque siente su vida cercenada de no poder hacer o llegar a ser lo que él o lo que ella quiere. Entre las proyecciones de Fundación Telefónica para el próximo año está el continuar invirtiendo para que más niños, jóvenes y docentes tengan alternativas de superación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Así finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.